Y la segunda... Sí que una maldad. Era el rubio. Y a mí cariñoso no me parece. Y la segunda maldad también cariñosa que se me ocurre es: hay que ver lo que son capaces de hacer los profesores de la universidad, lo que son capaces de inventarse para cuando tienen muchos alumnos que vaya gente y le ayuda a dar las clases. Esa es la segunda maldad. Bien, dicho esto, yo sí quiero ponerme un poquito más serio. Es decir, habéis dicho, a mí me parece muy interesante vuestra exposición, la verdad. Y me parece muy interesante porque además aporta novedades y aporta, creo que soluciones. Habéis empezado diciendo que, bueno, una de las cosas que yo tenía notado es que la emoción es lo que engancha al alumno. Y yo creo que a partir de ahí podríamos empezar a hablar. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que antes de que se hablara del currículum oculto, es un refrán que dice que nadie enseña lo que sabe, sino lo que es. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Y había que ver un poco qué modelo de profesor, de maestro estamos fomentando y qué modelo de persona hay detrás, porque a partir de ahí empezamos a hablar. Creo que efectivamente, como tú decías, Eva, estamos repitiendo, no hay soluciones. Yo creo que no hay soluciones. La solución es buscar cada vez más soluciones, porque los temas se siguen repitiendo. Tú hablabas de hace 25 años que estábamos hablando de esto, y es verdad, y seguiremos hablando, y creo que por ahí tiene que andar. Es decir, no hay una solución que te sirva para siempre. La solución es estar continuamente buscando soluciones. Yo me acuerdo, acordándome del año de los pelos, pues casi, cuando yo hacía pedagogía, me acuerdo que Pepe Contreras nos puso una vez para que desarrolláramos un tema que me pareció muy interesante. Decía, no hay mejor práctica que una buena teoría. Y no hay mejor teoría que una buena práctica. Venga, enróllate y defiéndeme este tema. Bien, yo creo que esto tiene que ir siempre así. La teoría y la práctica tienen que ir siempre unidas. Porque efectivamente aparecerán nuevas teorías y tendremos que contrastarlas, tendremos que verlas, tendremos que ver qué podemos utilizar, etcétera, etcétera. Y entonces siempre habrá que estar moviéndose. Cuando habéis puesto lo de Kiko y Miguel, habéis puesto la diapositiva esta de los globos, donde aparecían un montón de cuestiones que había que tener en cuenta, y bueno, y lo que ha explicado Seba de su práctica, a mí me ha recordado muchísimo el tema de la reforma. Es decir, que prácticamente va por ahí. Yo Seba hace muchos años que no escuchaba hablar del macramé, me ha hecho mucha ilusión. Y luego, en el tema de la evaluación, ayer se planteaba un tema que me parece también importante: ¿cómo se evalúan las competencias? Desde yo ayer no quise intervenir, pero ya que tengo el micro me voy a extrañar, ya termino eso. Y yo preguntaría, ¿se trabajan las competencias? ¿Se están trabajando actualmente las competencias? Sí, obligatoriamente existe la normativa, pero en los centros se están trabajando las competencias. ¿En cuántos? ¿En qué porcentaje? Entonces, claro, es que, si os acordáis, con el tema que comentaba antes de la reforma, a mí salieron unas propuestas muy interesantes. ¿Por qué no se pusieron en práctica? Porque la mayoría no andaba por ahí, pero creo que la mayoría sigue sin andar por ahí todavía. En la mayoría del profesorado me refiero. Es mucho más cómodo llegar a una clase, abrir el libro, ejercicio, y eso me cuestiona poco. Es decir, que ahí hay que tener una actitud. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar en el modelo de profesor. Yo creo que es una actitud personal que tenemos que ir asumiendo, porque es que si no, no vamos a ir a ninguna parte. Es decir, hay que cambiar el modelo de formación, que me parece interesante en lo que habéis estado trabajando. Yo le añadiría una cosa más, y es conectar con prácticas valiosas, que la gente, los alumnos, pudieran ver experiencias valiosas. Ya sé que es complicado, pero ese es el reto, el punto de reto, porque esos son los modelos que después va a poder llevar a la práctica. Y por otra parte, hay que cambiar personalmente. Y yo propondría, como actitud más fácil de llevar a cabo, el trabajo por proyectos en los centros siempre que se pueda. Empezar a trabajar por proyectos. Porque eso va a suponer que te tengas que coordinar con otro compañero, con otra compañera, que te va a enseñar, que te va a decir que vas a hablar con otro que está en otro centro que está trabajando en algo parecido, etcétera, etcétera. Porque evidentemente las leyes no van a cambiar la situación, el marco político evidentemente no, y yo creo que en los centros tenemos suficiente autonomía como para hacer las cosas. Yo siento, Seba, me parece que es el único inspector que sabe que tiene algo que se está haciendo en un centro. Yo creo que tenemos mala suerte. Normalmente la inspección
por mi experiencia, nunca, absolutamente nunca parece que un centro va a decir que esto no se hace, a no ser que fuera una barbaridad o una denuncia. Pero normalmente hasta que va a pasar, porque además el proyecto es interesantísimo. Y lo que no sé es cómo lo habéis conseguido continuado, a pesar de lo que diga el presidente, que también hay otra posibilidad. Vale, ya me cae. Pues más consideraciones por ahí, ¿verdad? Mejor que... Bueno, yo es que sí hablé ayer y no quisiera hablar todos los días, pero me gustaría puntualizar algunas cosas. Felicitaros a los dos ponentes de la mañana porque he visto que en la universidad es posible innovar, ya puedo morirme tranquilo, ya después de... Y a mí me gustaría que las compañeras que están aquí de vuestra asignatura que hablaran un poquito, que dijeran si os habéis contado una milonga o esto es cierto, ¿no? Aquí tenéis alumnas, ¿no? Y alumnos, ¿no? ¿Y alumnos? ¿Dónde hay algún alumno? No lo tengo localizado. Ah, claro, Javier. Sí, lo que pasa es que la alumna y este alumno son de este año, no de esa experiencia que acabamos en 2008 o 2009. Ah, vale. Pero bueno, ellos sí que pueden, y a mí me encantaría que te contaran cómo, a pesar de que la actividad no es la misma, porque no, por ejemplo, talleres, los principios, sí, no. Bueno, basta que me salga yo, porque el chico no da clases este año. Bueno, los principios y los contenidos son exactamente lo mismo y la forma de acceder a ellos también. A mí sí me gustaría que me parecería muy bien. Pero lo que no te quería era lo mal que te decíamos que lo hacíamos, eso queda reflejado en la evaluación. Te prometo que es así, que lo hacíamos así de mal. No, yo veo que además soy muy valiente en proponer una evaluación del profesorado, o sea, sobre el profesorado a los alumnos, me parece un acto estupendo. Y bueno, por cierto, una pregunta, ¿por qué se habéis puesto de blanco y negro? ¿Esto ha sido una estrategia? No sé, yo todo el rato digo, mira, no sé si lo han hablado antes o ha sido... ¿no? Pensamos los pegos esta mañana y funciona. Bien, me parece una buena manera de dominar la teoría y la práctica, superar la desconfianza que los prácticos tienen sobre la práctica, sobre la teoría, y que da muchos problemas. Cuando algunos, por ejemplo, estamos en una escuela y estudiamos y leemos, nos miran a veces diciendo, pero tú, yo no, yo como tú, a trabajar y tal, pero es que leo y hago otras cosas, ¿no? Respecto a lo que has hablado del deseo, está la palabra también seducir. Yo creo que, supongo que habréis leído a Joan Ferrés, El educar en una cultura del espectáculo, un libro muy recomendable y que habla de que a los alumnos ya se les tiene que seducir, como se les seduce desde la publicidad, desde los medios de comunicación, y empeñarnos en los viejos métodos pues nos lleva a la insatisfacción. También una frase que me ha gustado mucho, un buen docente problematiza su práctica. Es decir, no está satisfecho fácilmente, sino que hay una insatisfacción positiva. Y no hay que repetir la misma clase 20 veces o 20 años, como yo conozco gente, por desgracia, que lo hace así. Me parece una aportación muy buena. Y por último, a Sebas, yo creo que el proyecto murió, Sebas, no se murió. Es distinto, no es reflexivo, o sea, lo mataron, o sea, no murió de muerte natural, sino que realmente tenía una potencialidad estupenda que te felicito por ello. Y por último también decir, bueno, hay un documento, cuando hablamos de democracia y tal, de Mariano Fernández Menguita, es pública la escuela pública, que en su momento fue muy polémico y me parece extraordinario, porque él denuncia la apropiación que tenemos los maestros, los docentes, los funcionarios de la escuela pública y la negación del papel de los padres y de los alumnos en las decisiones y más cosas, ¿no? Que me parece muy interesante. Yo decía antes, ahora con este gobierno es difícil decirlo, que los enemigos de la escuela pública estaban dentro. Ahora hay más casi fuera que dentro, pero quiero decir que hay actitudes de funcionarios y de compañeros que van justamente contra que la escuela pública cumpla su papel de ser pública, creo yo, y ya no lo más. Venga, vamos a hablar alemán, compañeros. Ahí, ¿yo puedo contestar? Hola,
Yo quiero hacer una pregunta, más que como maestro, como directivos de la universidad, como gestores del ente público. Se ha repetido hoy y ayer que el profesor tiene que ser un educador experto. El profesor tiene que ser un educador experto en la materia. Y a mí me cabe la duda de que si muchos profesores ni son educadores ni son expertos, o a veces las dos cosas. Yo llevo jugando al fútbol desde los 6 años. Sin embargo, no me considero que pueda entrar en un equipo de fútbol. No por mucho que dé clase, eso ya soy un educador. Y por mucho que yo haya hecho una carrera, tampoco soy un experto en esa materia. Posiblemente tenga que trabajar, tenga que haber vivido ese mundo para generar profesionales. En la universidad he generado profesionales, seguramente yo tengo que ser un profesional para ser experto en esa materia. Entonces, si los profesores no somos ni educadores ni expertos, a lo mejor el sistema falla por ahí. Pero ¿por qué dices no lo plantea como equipo directivo? Como entidad, la entidad se plantea, es crítica consigo misma, desde la dirección, es sí. Como formadores de esos expertos, de supuestos expertos, ¿no? Exactamente. ¿Más preguntas? ¿O reflexiones? Hola, yo tengo una reflexión quizá un poco cerrada, pero bueno, va en la dirección que ha dicho el compañero. Otro profesor de la formación, supongo que el tema de la formación inicial aquí hay mucho maestro, yo soy profesora de secundaria, nosotros tenemos un máster y nos convertimos en docentes, en teoría. ¿Es eso suficiente? Y después, si yo quiero trabajar en la educación pública, tengo que someterme a un sistema de acceso que me exige saber 80 temas, 4 bolitas, y si lo haces bien, pasas a la siguiente prueba. Que quizás no es responsabilidad de los que estamos aquí, ni de las que estamos aquí, pero quizás por ahí cambiar el PI, ¿no? Buenas, yo me llamo Juan Miguel y en referencia a lo que ha dicho el compañero, creo que hay que diferenciar entre lo que es el docente de primaria, el docente de secundaria y el docente universitario. Cada uno de ellos tiene una formación bastante diferenciada, un ámbito más culturalista, en otro más profesionalizador, y digamos, entiendo que el profesor de primaria va a tener una formación más didáctica que va a propiciar más el contexto de aprendizaje para fomentar el proceso de enseñanza. Por la formación que ha recibido el de secundaria, va a tener un gran bagaje cultural dentro de su materia, pero va a carecer de esos aspectos que va a dificultar más ese proceso de enseñanza y de aprendizaje dentro con el alumnado. Quizá ahí va a haber un mayor proceso de clases magistrales como el que conocemos. Y mi experiencia en la universidad, yo quizás vengo de la rama de teoría y, bueno, puedo diferir en algunos aspectos, pero yo voy a romper una lanza a favor de la universidad y la verdad que tengo muy buenos profesores que han sabido favorecer esos contextos. Lo mismo que he encontrado también clases magistrales, ojo, que creo que también se está un poco tirando las clases magistrales. Aquí todos conocemos a José Manuel Esteves y ha sido una persona que ha defendido totalmente la clase magistral y creo que pocos van a cuestionar su función. Simplemente creo que cada uno tiene una técnica y no se trata de decir esta es mejor o es peor. Quizás debemos encontrar ese equilibrio entre el culturalismo y esa profesionalización. ¿Queréis contar algo? Si le vamos a hablar en el auditorio. Muchas cosas. Pero si no ocurre, ¿no? Como no sé si me dejáis tiempo por otra cosa, empiezo por aquello que me regañaba el otro día el director del curso, en lo que no debía entrar entonces y ahora supongo que tampoco, porque fue ayer cuando se habló de evaluación. Bien, pues después me regañan, pero déjame ver. Yo creo que ayer parece ser que contaron no pude estar, que fundamentalmente Agustín dejó muy claro una serie de cuestiones, pero a mí me parece que nunca es suficiente insistir sobre este tema que cerraba Sebastián, la última pregunta, la cuestión de la calificación. Es que además me parece que es central.
Me parece, y yo sé que esto va a ser polémico, que la calificación efectivamente es aquello que sigue utilizando la escuela, la primaria, la secundaria y la universidad, que la calificación es aquello que sirve a la escuela para legitimar el formidable trabajo de exclusión social que hace, justifica que unos tengan acceso a los bienes culturales y económicos y otros no, aquello que de principio, desde el nacimiento, todos nos vemos, opinamos, valoramos que es una barbaridad, que puede pasar por la escuela, tenemos justificación suficiente para decirle a algunos, oye, no, tú chaval, tú no, tú sí, ¿no? Pero si vemos de dónde vinieron, a quien se le dice así pertenece a determinados estratos sociales y económicos y a otros no. Y a los que se le dicen que no, provienen de unos distintos. Miren, cuando hace años Sebastián y yo llegamos a una pedanía de una zona rural de Málaga con una desastrosa situación de fracaso escolar, al año siguiente, y además vinieron a felicitarnos la intención, habíamos erradicado el fracaso escolar. Cuando entonces en primaria el fracaso escolar era del 70%. Lo habíamos erradicado. Acordamos que todos los alumnos de nuestro centro, cuando terminaran la edad obligatoria, le dábamos sí o sí el grado escolar. Teníamos un 100% de éxito escolar. Así de claro. En fin, enseñanza primaria, lo que siempre se había defendido en la enseñanza obligatoria, desde los NRP, posteriormente apoyado por el Partido Socialista Obrero Español en aquel momento, se traslada a los CES, defiende de los CES, es decir, que no debía haber una doble titulación después de una etapa obligatoria. Cuando el PSOE llega al poder, naturalmente se desdice y se plantea una doble titulación al final de una enseñanza obligatoria. Okay. A lo que se le dice, tú sí, chaval, pasa, tú no, quédate ahí o entra en caminos de segunda. Okay. Cuando se termina una enseñanza de carácter obligatoria, es una herramienta para enfrentarse a un mercado que nunca funciona bajo criterios de justicia, equidad o ética. Cuando Miguel y yo, que esto no lo hemos hablado porque en algunas intervenciones solemos esconderlo porque también es peleagudo. Cuando decíamos, nosotros trabajamos en este proyecto de tal manera que el alumnado aprenda más por el modelo que están viviendo día a día que por lo que seamos capaces de contar o leer. Bueno, pues a nuestro alumnado de primero de primaria, eso que dicen los demás compañeros que vienen desmotivados, que no les interesa, nosotros planteamos el primer día de clase que todo el mundo estaba aprobado en la universidad, todo el mundo. Simplemente bastaba con hacer las cosas que se le debían hacer. Y fue algo que efectivamente funcionó así. Me parece que hubieron algunos que no aprobaron, pero era porque no aparecieron. Pero el resto estaba aprobado. ¿Qué estábamos tratando de plantear, de sostener? La educación está al servicio de una idea fundamental. No de seleccionar quiénes tienen derecho a los bienes culturales y económicos y quiénes no, sino al servicio de que todo el mundo y aquellos más desprotegidos más tienen derecho a esos bienes culturales y económicos. Por lo tanto, nuestro trabajo como profesores no es seleccionar, no es excluir, sino darle herramientas para que se enfrenten a una sociedad. Y eso no se puede plantear a unos estudiantes de magisterio haciendo lo contrario. Bueno, pues tuvimos muchos errores y yo hemos expuesto algunas valoraciones de los alumnos que decían vaya dos que no entendemos qué quieren, ¿no? Pero después de algún tiempo, miren, nosotros teníamos 130 alumnos en clase. Nuestra asignatura se daba un viernes de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 2 de la tarde, justo después del botellón. Bueno, pues sabiendo que estaban todos aprobados, a las 8 no llegaban muchos directos del botellón, con los pelos tiesos y con el rímel corrido. Es decir, la implicación de ese alumnado que no se cambiaba por notas fue absoluta. Hombre, como siempre, de los 130 quizás no eran los 130, y algunos pues se casqueaban más que otros, pero la implicación, el interés,
eso de que el alumnado había entendido que eso era un reto, se consiguió. Y termino. Mire,